versículo 1. Si me pueden acompañar, por favor. Y dice así, yo voy a leer en una versión de TLA, traducción lenguaje actual, porque es más sencillo y más claro. Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, desde que amanece, como quien busca una fuente, en el más ardiente desierto, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Acá vemos al rey David, que estaba huyendo del rey Saúl al desierto. Él estaba en una situación un poco complicada. A pesar de la situación con que él estaba, él confiaba en Dios. Eso a él no le impedía de arrodillarse, de reconocer de que él era frágil y que Dios estaba al lado de él. Nosotros también estábamos pasando por situación difícil, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, claramente David nos demuestra que nosotros tenemos que estar plenamente confiados en Dios, que nosotros podamos depositar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades y preocupaciones. El versículo 8 dice, por ejemplo, a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. O sea que no porque pasemos por situaciones difíciles o porque se nos complica la vida no debemos adorar a Dios o no debemos acordarnos de Él. También dice el rey David que cuando Él se acuesta, dice que su pensamiento está plenamente de Dios. Es decir, que nosotros igual debemos buscar a Dios, igual tenemos que pensar en Él. Aún más, a muchos de nosotros en esta situación nos hace más pensar en Dios, ¿verdad? A veces nos falta ese un poquito de empujón, un poco de aflicción para que podamos pensar en Dios, para que nosotros podamos leer la Biblia, para que nosotros podamos orar a Dios. Y también esto nos enseña, toda esta pandemia nos enseña a depender más de Dios y reconocer que nosotros no somos nada delante de Él y que Él es el todo y Él es el que merece toda alabanza y toda adoración. Nosotros somos humanos, somos imperfectos y fallamos. Pero tenemos un Dios grande que nos fortalece. Él es el único digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Y queremos empezar con una oración y adoremos, elevemos nuestra alabanza, entreguémonos delante de Dios con todo nuestro corazón. Pidamos perdón por nuestros pecados y que podamos estar completamente libres para adorarle y completamente libres para escuchar su palabra. Oramos, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque tú nos das un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, esta oportunidad para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltar tu santo nombre. Dios, queremos aprender algo nuevo el día de hoy, que tú puedas bendecir la vida del pastor y que sea de mucha bendición para nosotros, que sea tan simple tu palabra y entendible para nuestros corazones, para nuestros pensamientos, Padre, que podamos realmente atesorar tu palabra, atesorar, Señor, tu alabanza y siempre enfocándonos, Señor, en ti, en tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar a alabar al Señor. Amén.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder reunirnos una vez más, encontrarnos, tal vez de esta forma, de una forma virtual, hasta por lo menos que podamos, según las medidas del gobierno, poder volver a encontrarnos poco a poco. Estamos gozosos de poder compartir una mañana más y hoy queremos comenzar una nueva serie de prédicas y queremos aceptar este desafío de tocar el libro de Apocalipsis. Sabemos que es un libro que a veces nos cuesta tocarlo por el hecho de que hay allí muchas visiones, visión que Juan tuvo, algunas que son difíciles tal vez a veces de entender, pero queremos poder tocar la palabra de Dios, no querer ir a descubrir lo que tal vez Dios no nos quiso revelar todavía, sino poder concentrarnos en lo que sí nos quiere decir y eso usarlo en nuestras vidas, eso ponerlo en práctica en nuestras vidas y disfrutar esa bendición que la palabra de Dios nos trae. Yo les quiero invitar a que puedan aceptar este desafío de emprendernos en este viaje, de descubrir, leer todos juntos, de ver el mensaje que Apocalipsis tiene para la iglesia de Cristo. El mensaje que Apocalipsis tiene para tu vida y para la mía. Quiero hoy comenzar con el capítulo 1. Voy a orar antes de empezar a leer y luego vamos a compartir todos juntos. Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa. Gracias por el tiempo que nos regalas. Gracias por el milagro que nos regalaste hoy, Señor, de poder vivir. Gracias por el aire que respiramos, Señor, porque tú nos has regalado para nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana y queremos predisponernos, Señor, a escuchar tu palabra, a meditar en ella, Dios, y a ponerla en práctica, Dios. Guía nuestras vidas, que tú nos ayudes, Señor, a poder concentrarnos y que podamos atesorar en nuestros corazones lo que tu palabra nos enseña. Bendice cada uno de los que hoy están escuchándonos, Señor. Derrama tu gracia y tu bendición sobre sus vidas, Dios, sobre sus familias. Y te pedimos, Dios, para que tú les guardes en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarles que podamos leer todos juntos el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo completo y luego lo vamos a tratar de estructurar y analizar según lo que allí la Biblia nos está enseñando. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis en el versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. ¿Sí? Amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que me hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante
al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejante al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Vemos aquí, entonces, para analizar un poquito el libro de este primer capítulo de Apocalipsis, vamos a tratar de ordenar un poquito las ideas, agruparlas, para que nos sea un poquito más fácil entender acerca de lo que Apocalipsis está hablando, o por lo menos este capítulo que hoy vamos a estar tocando. Vemos acá que es Juan quien está allí recibiendo la visión, el mismo autor de la carta de 1 Juan, 2 y 3 Juan, ahora está aquí escribiendo acerca de esta revelación que le fue manifiesta. Entonces vamos a hablar también de Juan, que es el que escribe, y en segundo lugar vamos a enfocarnos también en Jesucristo y en ver en todo lo que este capítulo nos revela de Jesucristo y lo que nos revela, cómo se nos presenta Jesucristo en este primer capítulo de Apocalipsis. En primer lugar, como dije, volviendo a Juan, ¿cuál era la razón por la que Juan estaba en la isla de Patmos? Juan estaba allí desterrado en esta isla y dice el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y por testificar acerca de Jesús. O sea, no fue allí para predicar, sino que por haber estado predicando de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo acerca de su verdad, fue perseguido y tuvo que huir y fue desterrado a la isla de Patmos. Era un tiempo difícil para las iglesias porque el imperio romano dominaba y avanzaba contra los cristianos, porque quien no se adaptaba a la cultura pagana era perseguido. Los cristianos fieles al testimonio de Cristo, fieles a las enseñanzas de Cristo, no querían entrar en ese paganismo y muchas iglesias fueron perseguidas. Muchos cristianos fueron allí perseguidos, fueron atribulados para que abandonen la fe. Así que Juan era uno de ellos. Por esa razón él estaba en la isla de Patmos. Estaba allí por causa de predicar la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué fue Juan elegido para que se le revelen estas cosas? ¿Por qué se le revelaron estas cosas a Juan? Dice el versículo 2, porque Juan era un testigo fiel de la palabra de Dios, un testigo de lo que había visto y oído de Jesucristo. O sea, Juan no fue cualquiera. Juan fue alguien que estuvo dispuesto a continuar con las enseñanzas de Jesucristo. Él estuvo dispuesto a pesar de toda la adversidad y de toda la oposición, él estuvo dispuesto a predicar y a enseñar acerca de esta verdad de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y por esa razón tuvo que ser desterrado y estar en esta isla de Patmos. Ahora, ¿qué mejor testigo que este? ¿Qué mejor persona que esta, la que estuvo dispuesto a asumir la consecuencia de predicar el Evangelio? Y como era un testigo fiel, fue quien recibió esta revelación. Tal vez no era el único, pero sí fue el elegido para esta revelación. Ahora, ¿cuál era, en tercer lugar, esta misión que Juan tenía? Se le ordena que debía escribir todo lo que oía, todo lo que veía y enviarlo a 7 iglesias específicas. 7 iglesias que estaban en Asia.
En este caso, Asia no se refiere al continente asiático, sino se refiere a una provincia romana que se dice que es la actual Turquía. Entonces, él tenía que escribir todo lo que veía, lo que oía, y enviarlo a estas 7 iglesias. ¿Por qué a estas iglesias en particular? Porque eran iglesias que estaban en un área central de aquella zona, en una zona estratégica, por así decirlo. Entonces, no eran las únicas iglesias que había otras iglesias más, pero eran las que estaban en una zona más estratégica, por lo tanto debían escribir a estas iglesias. Ahora, lo que vemos en este mensaje de Apocalipsis, que el mensaje no solamente queda para esas 7 iglesias, así como vemos que como Pablo escribió a las iglesias, a las diferentes iglesias en Corinto, en Filipos, y el mensaje fue para ellas, pero también ha sido una enseñanza para nosotros. Este mensaje de Apocalipsis es también para nosotros. Si notamos en el versículo 19, vemos allí que Juan debía escribir de las cosas que vio, de las que son y de las que han de suceder. Y muchas de estas cosas todavía no han sucedido. Este mensaje es para la iglesia actual de Jesucristo. Entonces, vemos cómo Dios se interesa en el ser humano. Dice allí el versículo 1 que Dios ordena escribir esta revelación porque Él va a declarar lo que pronto va a suceder. Vemos a un Dios que si bien es tan grande, tan omnipotente, tan soberano, y como lo vamos a notar a lo largo del libro de Apocalipsis, vemos cómo Dios se interesa en sus hijos y busca revelarle aquellas cosas, aquellas verdades, aquellos planes que Él tiene y que van a acontecer, para que su iglesia pueda tener esta esperanza acerca de las cosas que van a venir y de saber qué posición nos tocará ocupar. Ahora, ¿quién escribe realmente la carta de Apocalipsis? Mucha gente a veces dice, pero ¿ustedes creen en un libro que fue escrito por hombres? Claro, fue escrito por hombres, aunque alguna parte de la Biblia fue escrita por Dios mismo, como los 10 mandamientos. Pero esto es lo que debemos entender. Juan no escribió de su propia intelectualidad. Juan no se puso a delirar y a filosofiar un poco y a escribir poesía o lo que sea, sino que él simplemente se limitó a escribir aquello que le fue revelado, aquello que le fue mostrado. Dios es el autor de la palabra de Dios. Y Él es el que nos muestra y nos enseña todas aquellas cosas que quieren suceder. Juan escribe y nos revela aquellas cosas que Dios le ha mostrado. Ahora, un detalle que quiero resaltar acá también del capítulo 1 es algo hermoso. Cómo Juan se presenta a estas 7 iglesias y aquellos que leerían la palabra de Dios. Él se presenta en el versículo 9 de 3 maneras. Él se presenta en primer lugar como hermano. Juan era uno de los discípulos de Cristo. Él podría sacar un poco más de chapa y decir, miren, yo no soy cualquiera el que le está escribiendo. ¿Ustedes saben quién es el discípulo amado? Acá es el que le escribe. Juan no sacó ninguna chapa, sino que él se presentó a las iglesias simplemente como hermano. En segundo lugar, vemos allí en el versículo 9 que Juan se presenta como compañero de tribulaciones. Juan no le escribe a las iglesias que están siendo perseguidas, atribuladas, como alguien que no sabe de lo que está hablando. Juan, de alguna manera, al presentarse como compañero de tribulaciones, lo que Juan está diciendo es, yo también no la estoy pasando nada bien. Estoy con ustedes. Estamos todos juntos en esto, pero vale la pena por Cristo seguir y sufrir todo esto. Y en tercer lugar, se presenta como compañero en la perseverancia. Qué forma también tan hermosa de decir, somos compañeros de perseverancia. Porque los que seguimos a Cristo no nos rendimos. Los que seguimos a Cristo, a pesar de las dificultades, no damos un paso atrás, sino que perseveramos. Es una forma de presentarse y a la vez de alentar a los hermanos a decir, no vamos a bajar los brazos. Entonces vemos aquí en esta primera carta un poquito alguna información acerca de Juan, el autor de esta carta, pero vamos a analizar cómo Juan nos presenta y nos describe a Cristo. En primer lugar, vemos allí en los versículos 6 lo que Jesús hace.
Él describe algunas cosas de lo que Jesús hace. Y en primer lugar, dice allí, acerca de lo que Jesús hace, dice, Jesús, el que nos ama. Es algo a veces tan fácil y sencillo decir, Dios nos ama. Pero realmente qué verdad tan hermosa es que Dios nos ame a pesar de que no somos dignos, a pesar de que no lo merecemos. Qué privilegio tan hermoso que tenemos de tener el amor del Dios Todopoderoso, de un Dios que es santo y a pesar de nuestro pecado, aún así nos ama. Y en esta mañana, a todos los que nos están viendo, de repente alguno puede preguntarse, ¿cómo que Dios me ama si yo he hecho tantas cosas? Y lo que yo quiero decirte en esta mañana es que Dios te ama. Claro, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, dice su palabra, para acercarnos a Él. Debemos pedirle perdón, debemos ponernos a cuenta con Él. Pero Él nos ama y quiere restaurar nuestras vidas. Qué palabra tan hermosa, y que no la tomemos livianamente, sino que comprendamos cuán hermoso que es el amor de Dios por nuestras vidas. En segundo lugar, allí nos dice también que Él nos ha lavado de nuestros pecados al precio de su sangre. Y si queremos ver de qué manera Dios nos amó, de qué manera Jesús te amó, es esta: al punto de morir por vos, al punto de entregar y rendir su vida a causa para salvarnos de nuestros pecados. ¿Hay alguien que está dispuesto a dar su vida para cubrir todos tus errores? Lo dudo. Pero Jesús estuvo dispuesto a morir para cubrir todas tus faltas y poder presentarte delante de Dios, el Padre, sin pecado, sin mancha, y poder reconciliarnos con Él y a través de ese perdón darnos salvación y vida eterna. Y dice como una tercera característica que también en cuanto a lo que Jesús hace por nosotros es que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él nos ha hecho, y como vamos a ver a lo largo de Apocalipsis, que Dios pone a sus hijos para juzgar. Nos ha hecho reyes, nos has hecho sacerdotes para que podamos velar por lo demás, porque la función de los sacerdotes era velar por el pueblo de Dios, para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Y asimismo es la función que debemos tener aquellos que hemos aceptado a Cristo, que nos hemos entregado a Él, es la de ser sacerdotes, de acercar a otros a los pies de Cristo. En segundo lugar, acerca de lo que es Jesús, encontramos acerca de lo que Jesús hace, pero también acerca de lo que Jesús es. Y vamos a ver cómo Juan describe a Jesús. Él lo describe en cuanto a lo que Jesús es, de que Jesús es el primero y es el último. En otras palabras también lo vuelve a decir, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sabemos, o de repente a modo de información, que el alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última palabra del abecedario. Es una manera similar de decir lo mismo, el primero y el último, el alfa y la omega. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Dice también la Biblia que Jesús es el que es desde el principio. O sea, dice en San Juan capítulo 1 que Jesús es quien estuvo en la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él. Jesús no existió a partir del año 0 cuando Él vino a la tierra, sino que Jesús ya existía desde el principio. Él habitaba en el cielo, en el trono de Dios, y allí fue nada más encarnado para venir a la tierra a mostrarnos el camino al Padre, para salvarnos y permitirnos acercarnos a Dios. Pero Él existía desde el principio. Jesús es eterno. Él está desde el principio y estará por toda la eternidad. También Juan presenta a Jesús como el que vive y estuvo muerto. Jesús estuvo muerto. Él murió como Dios encarnado. Él murió en forma humana, pero la muerte no le pudo detener y Él ahora vive para siempre. Dice en otra descripción también aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan lo describe como el que ahora vive por los siglos de los siglos. Jesús murió, resucitó, pero ahora vive por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Jesús vive. La muerte no le ha podido detener. Y como sigue describiendo también allí que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades.
El Hades se creía que era el lugar donde iban todos los muertos una vez que le tocaba partir. Pero Jesús tiene la llave de ese lugar. Jesús tiene la llave de la muerte. La muerte no le pudo detener. Jesús venció la muerte y ahora Él promete a aquellos que creen en Él, a los que le reciben, que van a también vencer la muerte, que van a resucitar. Y la esperanza que tenemos de que esto será así es que Él también ha resucitado. Entonces, fíjense qué esperanza tan hermosa que trae Juan a través de esta revelación, o que trae Dios a través de esta revelación de Jesús por medio de Juan, a aquellas iglesias que estaban siendo afligidas. El Dios que confiamos no es un Dios muerto, no es un Dios que necesitamos llevarlo, sino que es un Dios que Él mismo ha vencido la muerte, que Él vive y reina por siempre. Es el primero y el último, no hubo nadie antes que Él y no habrá nadie después de Él. Él es todopoderoso, describe Apocalipsis también. Algo que lo sabemos, pero realmente es el que no hay nadie más poderoso que Él. Él es el que vence, Él es el que triunfa. Y asimismo Él nos hace a nosotros más que vencedores también. Él, así como Él venció la muerte, y a los que creen en Él y confían en Él, le dará también la victoria sobre la muerte. También es su poder, está a disposición de aquellos que le confían, aquellos que creen en Él y que esperan en Él. Dice también este primer capítulo de Apocalipsis que Jesús es el testigo fiel, aquel que ha revelado todas las cosas del Padre. Jesús dijo, yo lo que les comparto no es algo mío, sino todo lo que el Padre me revela, eso es lo que yo les doy a conocer. Él ha sido el testigo fiel de lo que es el plan de Dios, de lo que es la mente de Dios, y lo ha revelado para que nosotros podamos conocer a Dios. Sigue describiendo a Jesús también como el primogénito de la resurrección. Él fue el primero que resucitó. Alguno dirá, pero ¿cómo si Lázaro, por ejemplo, resucitó primero? Lázaro resucitó pero volvió a morir. Pero Jesús es el único que venció a la muerte, que resucitó y vive para siempre. Y esa es la esperanza que también nosotros tenemos. Realmente qué hermosura poder tener esta esperanza. No estar temerosos por la muerte. Encima estamos justo en una época donde vemos en las noticias las miles de personas que mueren por día. No solamente de coronavirus. Si se nos informara cuántas personas mueren en accidentes de tránsito, cuántas personas mueren porque se suicidan, cuánta gente está muriendo por día hoy en día. Pero para los que confían en Dios, no hay ningún temor en cuanto a la muerte, porque Jesús fue el primogénito que resucitó, y asimismo que aquellos que confían en Él van a resucitar. O sea, decir, qué maravilla, qué esperanza, qué gozo tan hermoso que podemos tener de que si morimos, no es el final para aquellos que creen en Jesús, sino que es una transición para pasar a algo mucho mejor, a una morada que Jesús dijo, Él fue a preparar para nosotros. ¡Qué hermosura! Sigue describiendo a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes. ¿Hay algún presidente que te llame la atención por su poderío? Jesús es el soberano, no solamente de ese rey, de ese presidente, sino de todos. Hubo un rey muy importante en la historia de la humanidad que fue Nabucodonosor. El libro de Daniel nos relata acerca de él. Era un rey que logró imponerse en gran parte del mundo. El territorio que adquirió la Gran Babilonia o Babilonia fue un territorio muy grande. El poder de este rey era uno de los reyes más poderosos de la tierra. Pero ese rey que demandaba adoración, que demandaba que se arrodillen delante de él, de la estatua de su imagen que él construyó, ese rey tuvo que humillarse y reconocer que Dios es el único soberano. Y Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Él gobierna por sobre todos. Nadie le va a venir a decir a él lo que tiene que hacer. Él es el que gobierna. Sigue describiendo, como dije hoy, el alfa y el omega, el primero y el último, el que era, el que es y que ha de venir. Él dijo, Él nos prometió que Él volvería. Y no solamente que volvería, sigue describiendo Apocalipsis, diciendo el capítulo 1 que Él regresará
y que todo ojo le verá, y habrá lamento en aquellos que despreciaron. Si leemos allí en el versículo 7, vemos que muchos le van a lamentarle al ver. Sobre todo dice aquellos que le traspasaron, aquellos que le despreciaron, van a lamentarse al verle. La Biblia acá se refiere a los que van a lamentar que Él venga. Pero aquellos que hemos creído, aquellos que no le hemos despreciado, para nosotros sí que habrá gran gozo. Para nosotros sí que va a haber una gran alegría, una gran felicidad de verle a nuestro Señor regresar para venir a buscarnos. Ahora, qué lástima que va a ser una situación ambigua. Por un lado, tristeza, llanto, dolor, pero por otro lado va a haber gran gozo en nuestras vidas. Ahora, si hoy nos estás escuchando, es porque todavía estás a tiempo de recibir a Jesucristo, de humillarte delante de Él, de reconciliarte con Él, de buscarle, de acercarte a su palabra, acercarte aquí a la iglesia tal vez para poder ayudarte en lo que podamos. Porque lo hermoso será que aquel día cuando Él venga, cuando Él regrese, podás también sentir gran gozo. Que puedas regocijarte de que Jesús viene y que no hay tristeza en vos, porque no le despreciaste, sino que le recibiste y creíste en Él. Te quiero animar a que puedas abrir tu corazón y rendirle tu vida a Jesucristo. Ahora vamos a pasar a otra parte de Apocalipsis, aquí en el capítulo 1, acerca de lo que Juan ve de Jesús. ¿Cómo él le ve? Juan, habiendo sido el discípulo de Jesús, le vio en muchas veces tal vez con hambre, en otras oportunidades le vio llorando, en otras oportunidades les vio allí siendo azotado, le vio sangrando, desfalleciendo, le vio allí crucificado, sufriendo, agonizando. Vio Jesús, en Jesús, el Jesús vulnerable tal vez, el que todos podían golpearle y él, como dice la Biblia, como cordero al matadero, sin protestar, fue caminando. Ahora, quiero invitarle, teniendo esa idea o esa visión que Juan tuvo de Jesús, veamos a este Jesús que Apocalipsis nos presenta y el cual lo va a desarrollar a lo largo de todo el libro. Un Jesús totalmente diferente. No significa que el otro Jesús fue menos. Ese Jesús que fue obediente, que fue sacrificado en la cruz, era necesario porque de otra manera no hubiéramos podido tener el perdón de nuestros pecados. Pero le quiero invitar a que veamos cómo en los versículos del 12 al 16 Juan describe a Jesucristo. No es porque lo describe imaginariamente, sino que lo está viendo en esta visión. Y él ve, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no nos suena tanto tal vez algo a nosotros, pero era un título importante que se le atribuía a quien sería el Mesías. Y en este caso Jesús se presentó a sí mismo siempre como, en algunas oportunidades, como el Hijo del Hombre. Dice también que Jesús estaba en medio de 7 candelabros. Y si vemos los últimos versículos de este capítulo 1, dice que los 7 candelabros son las 7 estrellas, los 7 candelabros de oro son las iglesias, representan las iglesias. O sea, Jesús está en medio de las iglesias. Jesús está en medio de su pueblo. Jesús está en medio de aquellos que están siendo atribulados. Él no es ajeno a toda esa necesidad y a ese sufrimiento, sino que Él está allí en medio de ellos. Juan lo ve con vestiduras blancas hasta los pies, vestiduras largas. Dice, en el pecho tenía un cinto de oro, algo similar a lo que los sacerdotes llevaban en el pecho, pero este era algo especial. Vemos que Jesús también se presenta de alguna manera simbólicamente como el sacerdote o como también Hebreos nos presenta como el gran sumo sacerdote. Dice Juan, lo ve a Jesús con cabeza y cabellos blancos como la nieve. Vemos esa pureza en Jesús, vemos esa autoridad en Él, vemos ese resplandor en Él. Juan nos describe de un Jesús con autoridad. Vemos también, dice, como Juan describe, dice, lo ve con ojos como llamas de fuego. ¿Se imaginan ver esto?
¿Se imaginan poder ver a Jesús, a este Jesús de una manera totalmente diferente de lo que Juan lo habrá visto? O lo que nosotros nos imaginamos a veces por las películas que hemos visto, por los libros, algo que nos ayuda a trabajar en nuestra imaginación. Pero Juan lo ve aquí a este Jesús con ojos como llama de fuego. Qué Jesús glorificado que nos presenta Apocalipsis. Sus pies, dice, como bronce pulido, como bronce bruñido. Algo maravilloso, algo tan que llama la atención y algo que da a resplandecer en él. Y dice que su cuerpo era resplandeciente como un horno. Resplandeciente como un horno. Dice también que su rostro era como el sol resplandeciendo con toda su fuerza. ¿Se imaginan lo que es ver a Jesús en este esplendor, en esta maravilla, en esta hermosa forma, siendo revelado? Y dice que de su boca salía una espada de doble filo. Y allí, como podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es la que sale de su boca como espada de dos filos. Dice allí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es esta espada que sale de la boca de Jesús. Su palabra es la que nos desnuda y nos muestra y nos revela nuestra condición. Muchas veces no queremos, no aceptamos, porque nos revela nuestra vergüenza, nos revela nuestras partes más íntimas de lo que nadie ve, y Él nos muestra y nos revela. Pero si realmente aceptamos esto y pedimos perdón por nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos. Esta espada filosa que sale de su boca es para simplemente beneficiarnos a nosotros. Vemos este Jesús glorificado que Juan nos describe. Un Jesús totalmente diferente. Muchas veces nos quedamos con la imagen de Jesús crucificado, pobrecito, aunque fue una obra maravillosa la que Él hizo. Pero recordemos que el Jesús que ahora reina, Él está glorificado. Es este Jesús poderoso. Es este Jesús que vendrá para libertarnos de toda aflicción, para hacer justicias a sus hijos, para llevarnos a una eternidad con Él. Él es el que gobierna, es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que vendrá y Él es el que pelea por cada uno de nosotros. De esta hermosa manera, Juan empieza a revelarnos a Jesucristo. Dios empieza a mostrarle a Juan quién es Él y cómo es. Y esto realmente nos fortalece y nos anima y nos bendice también saber quién es nuestro Jesús. Este Jesús es el poderoso y glorificado que pelea por nosotros y nos defenderá en todo momento. Ahora, no es de extrañarse que Juan, al ver todo esto, haya rendido a los pies de este Jesús. Y Juan, no solamente que nos describe en su apariencia, sino también dice dos aspectos en cuanto a su voz. Dice que también era como voz de trompeta y como estruendo de muchas aguas. La visión que Juan tiene o lo que él escucha de Jesús es como voz de trompeta y el estruendo de muchas aguas. Me imagino, cómo él se sentirá al escuchar esta voz. Y cómo sentiremos nosotros al escuchar aquel día cuando estemos cara a cara la voz de Dios. Pero lo que nos demuestra en estas características es que es una voz de autoridad. Y eso es lo que debemos descansar. Debemos gozarnos en este Dios que realmente es poderoso. Ahora también, a lo largo de esta carta encontramos algunos mandamientos y a la vez algunas bendiciones que tenemos para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Si obedecemos, vamos a disfrutar de estas bendiciones. Dice que serán dichosos, serán bienaventurados, dice el versículo 3, aquellos que lean, que oigan y que guarden aquello que está allí en la palabra. Es fácil leer,
Muchos leemos la Biblia todos los días. Hay gente que la lee de tapa a tapa sin creer en ella. Hay muchos que la oyen, muy lindo te dicen, pero hay un factor importante aquí, que no se dice simplemente los que la leen o que la escuchan, sino que hay un tercer paso para recibir esa bendición de ser dichoso, bienaventurado, de ser feliz, y es la de guardar la palabra de Dios. Guardar aquello que conocemos acerca de Dios. Y esta palabra guardar en el original tiene algunos sinónimos que son conservar, preservar, vigilar, obedecer. Debemos conservar la palabra de Dios. Leemos en la parábola del sembrador que Jesús contó que Satanás viene para arrebatar esa semilla de la palabra de Dios que es sembrada. Por eso mismo debemos esforzarnos por guardar esa palabra de Dios para que Satanás no nos arrebate esa semilla de la palabra de Dios que es sembrada en nuestras vidas. Vemos también que los afanes de la vida, dijo Jesús, ahogan esa semilla de la palabra de Dios y no prospera. Por eso mismo debemos ser vigilantes, debemos guardar, debemos preservar la palabra de Dios. Porque termina diciendo el versículo 13, porque el tiempo que queda es corto. Muchos pensamos, mira, tengo todavía muchos años, tengo una larga vida todavía, porque todos calculamos que vamos a vivir hasta los 70, 80 años. En primer lugar, lo que quiero decirte es 70, 80 años comparando con una eternidad. 70 o 80 años no son nada comparando con esa eternidad. En segundo lugar, lo que quiero decirte es, muchos pensaron y se imaginaron vivir hasta esa edad, sin darse cuenta que le quedaban horas o minutos de vida. Ninguno de nosotros sabemos hasta cuándo estaremos en esta tierra. Y la Biblia nos advierte que el tiempo es corto. Seamos sabios y que podamos leer, que podamos oír la palabra de Dios, pero que hoy mismo la pongamos en práctica. Que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido. No era suficiente haberlo escuchado, haber oído, sino decir, vas a tener que estar firme en lo que has aprendido y de aquello que estás convencido. Porque a veces cuando uno está convencido, pero si no permanece firme en lo que ha aprendido, realmente puede ser que ya empiece a dudar. Entonces debemos estar atentos a cuidarla, debemos estar atentos a obedecerlas y ponerla en práctica, a recordar y examinarnos si estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Apocalipsis, que es un libro que nos habla de los tiempos finales, nos está diciendo que el tiempo es corto. Así que somos dichosos, bienaventurados, si cumplimos los 3 pasos. Si la leemos, si la oímos, pero sobre todo, si la guardamos, la conservamos, si la obedecemos. En segundo lugar, Juan, ante toda esta experiencia, cayó, dice allí, de rodillas a sus pies de este Jesús glorificado. Con temor por todo lo que vio, porque él no era el Jesús que había visto antes. Es este Jesús con una gran autoridad y una gran gloria que ocasiona en ese sentido tal vez temor en Juan. Pero dice que este Jesús vino, puso su mano sobre el hombro de Juan y le dijo, no temas, no temas. Nosotros tal vez estamos ante experiencias difíciles a veces, estamos con temor tal vez, pero las palabras de Jesús son también para nosotros. No temamos a todo lo que pueda ocurrir. No temamos como cristianos muchas veces tener que enfrentar adversidades por causa de este Jesús glorioso que vendrá un día a buscarnos. Sé que van a venir tiempos difíciles para la iglesia de Cristo, para aquellos que quieran obedecerle, que quieran seguirle, van a venir tiempos difíciles. Pero hay una promesa de Dios, que no hay ningún arma forjada que podrá prevalecer contra su iglesia. Y esto es lo que debemos creer. Tal vez tengamos que sufrir. La iglesia de Cristo ha sufrido a lo largo de todos los años. Otras están sufriendo en este mismo tiempo. Algunos tenemos la suerte de no estar en una situación así. Pero van a venir tiempos en que la iglesia de Cristo, aquellos que quieran obedecerle, van a pasarla un poco difícil. Pero aún así, estas palabras de este Jesús glorificado son también para nosotros decir, y nos dice, nos recuerda, no temas, no temas. Él nos demuestra su poder de que realmente Él va a estar cuidando nuestras vidas. Así que podamos confiar y descansar
en este Jesús. Así que esto es lo que nos deja este primer capítulo de Apocalipsis. Nos presenta a Juan por un lado, nos muestra la situación de las iglesias en aquel tiempo que estaban siendo atribuladas, como lo vamos a seguir analizando en los siguientes capítulos. Vamos a entrar en el mensaje a las 7 iglesias y vamos a ver cómo la estaban pasando estas iglesias. Y un mensaje que Jesús les envía a estas iglesias y es un mensaje que nos deja para nosotros también hoy en día. En segundo lugar, quedémonos con esta imagen de Jesús también. No digo olvidémonos de la imagen del Cristo crucificado, del Jesús humano aquí en la tierra, pero también miremos a este Jesús glorificado, este Jesús con autoridad, con poder, con gloria, porque ese es nuestro Jesús. Realmente va a ser una experiencia muy hermosa poder analizar el libro de Apocalipsis y confiar en aquello que la palabra de Dios nos quiere dar a conocer. Oramos para terminar. Gracias, amado Jesús, por ser quien eres. Gracias porque estás interesado en aquellos que te aman y que te son fieles, darte a conocer y darnos a entender esta esperanza que tenemos en ti. Gracias por revelarte a través de tu palabra en esta manera también, en este Jesús glorificado con autoridad, este Jesús soberano, donde nos recuerda que tú estás desde el principio y estarás hasta la eternidad. Que tú habitas en todo momento y en todo tiempo. Este Jesús con ojos de fuego, con poder y con gloria, que estás de nuestro lado para defendernos, para acudir en nuestra necesidad. Estás para defendernos de toda adversidad, de todo enemigo que quiera afectarnos. Y nos recuerdas tu palabra también, así como tú dijiste, que debemos estar preocupados no por lo que puedan destruir el cuerpo, sino por lo que puedan destruir nuestra alma. Tú nos cuidas, tú velas por nosotros y tú eres el que nos hará justicia cuando llegue el momento de juzgar. Te damos gracias, Jesús, por esta forma de revelarte a través de tu palabra, porque nos llenas de gozo y de esperanza. Anhelamos, Señor, en aquel momento verte cuando tú regreses, porque habrá gozo en nuestras vidas, Señor, porque habrá regocijo en nuestros corazones de poder verte regresar para buscarnos y llevarnos a tu presencia. Bendice a cada uno de los que están escuchando en esta mañana tu palabra, para que tu palabra y tu Espíritu Santo puedan estar usando esto que hemos compartido y obrando en las vidas de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que tengan un hermoso domingo.